Y pues quisiera iniciar con una pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí realizaron la lectura de Mateo 13, del 1 al 53? Levanten la mano, por favor. Yo no, porque yo no supe. ¿No supo? No, no está en el grupo, Patito. ¿No está en el grupo? Yo no me enteré y vine el lunes pasado y vine y encontré a nadie. Entonces ya no supe. Ok. Bueno, otra vez, por favor. ¿Pueden levantar la mano quién realizó la lectura? 1, 2, 3, 4. 4 personas. Ok, muy bien. Entonces, para considerarlo, esa lectura, pues, era meramente las parábolas que Jesús enseña en el Evangelio de Mateo. Otra pregunta. ¿Alguien sabe qué son las parábolas? Son enseñanzas. ¿Enseñanzas prácticas? ¿Qué más? Experiencias. Enseñanzas, ejemplos. Experiencias. Bueno, sí, si me van a ir acompañando en el material, donde viene todo el escrito, ahí, ¿sí? Esos son los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, al momento en que nosotros empezamos a estudiar las parábolas, es muy importante que pensemos en quién dijo las parábolas, que las parábolas necesitan interpretación y son teología y no solamente hechos históricos o son solamente experiencias. Las parábolas tienen un contenido teológico, ¿sí? Ok, lo primero que vamos a ver son los componentes de las parábolas. Las parábolas tienen 3 componentes. Nuestro primer componente es la interpretación. En la interpretación, la importancia a la necesidad de la interpretación es el énfasis de que los discípulos preguntaron, ¿sí? Es el respaldo de las enseñanzas de Jesús. ¿Algo estoy haciendo mal? Ok. Es el respaldo de las enseñanzas de Jesús para entender el significado de la obra de la cruz. ¿Sí? Las parábolas no solamente, bueno, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿qué habrá sentido el papá cuando el hijo se fue? ¿No? Pues no sintió nada, porque ese señor nunca existió. ¿Sí? No sintió nada. O sea, a veces nosotros cometemos el error de enfocarnos tanto en los personajes y no son experiencias de algunas personas, sino la riqueza que contienen las parábolas son ese principio espiritual que se encuentra dentro de ellas, ¿sí? O sea, ese Señor Jesús se lo inventó y lo puso como ejemplo. Son narrativas que logran explicar de una manera más sencilla el principio espiritual que Jesús estaba enseñando. ¿Cómo en el juego? Sí. Ok, entonces las parábolas necesitan una interpretación, ¿verdad? Las parábolas tienen una doble función, además, ese es nuestro segundo componente. La primera función que tienen nuestras parábolas es que es una función correctiva. ¿Qué es lo que está corrigiendo las parábolas? Las parábolas están corrigiendo. Las parábolas están corrigiendo la mala interpretación que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? El mal entendimiento del contexto de Israel. Israel había entendido mal lo que sabían de Dios, ¿sí? Aquí está, de nada. Y la segunda función que tienen las parábolas es
que es preventiva, ¿sí? Es preventiva para nosotros, la iglesia. Si pueden prestar por favor atención a las diapositivas. ¿Le puedes regresar, Karen, por favor? Es que eso no lo mencioné porque es importante nuestra línea del tiempo. Ok, ya que tenemos ahí nuestra línea del tiempo, nos vamos a regresar un poquito al primer componente, que es la interpretación. Es muy importante que nosotros nos ubiquemos en nuestra línea del tiempo. Nuestra línea del tiempo pues está marcando el inicio que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? El 2018. Existe un hecho histórico y un hecho espiritual que marcó el rumbo de la humanidad. ¿Alguien conoce cuál es ese primer hecho histórico y espiritual? No, el primero. La creación de... Es la caída, ¿sí? La caída, porque en el momento en el que entró el pecado en la humanidad, se marcó un hecho espiritual en la humanidad, es que entró la muerte, ¿sí? Entonces, en ese momento en el que entró fue la caída, Dios tiene un reino, ¿sí? Dios ha establecido un reino y es un reino que nosotros esperamos, pero es un reino que es un reino que no ha iniciado aún, sino que es un reino que ya existe, ¿sí? Pero en el momento en el que fue la caída, nosotros perdimos la capacidad de poder ver ese reino de Dios, ¿sí? O sea, a causa del pecado, así es, ¿sí? Entonces, nuestro segundo hecho espiritual importante, que además es histórico, es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es la crucecita que vemos ahí, ¿sí? Y ahí es donde inicia la posibilidad del reino de Dios sobre nosotros, ¿sí? Una posibilidad que se había perdido en la caída. ¿Sí nos estamos ubicando bien ahí? ¿Sí? Ahora, después de nuestra cruz viene una I mayúscula, ¿sí? Que es donde empieza a marcarse el rumbo de la iglesia, la historia de la iglesia de Cristo. Hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el 2018, en donde el reino de Dios sigue siendo, está presente, dominando hasta el presente. ¿Queda claro ahí o rebrujado? ¿Sí queda claro? ¿Todos queda claro? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo es que está el dominio del reino de los cielos, es necesario que nosotros aprendamos a interpretar las parábolas, ¿sí? Y la línea del tiempo es un ejemplo de que nosotros aprendamos a colocarnos en los contextos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Es importante que sepamos por qué el hecho espiritual de la caída, por qué el hecho espiritual de la muerte, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y hasta el día de hoy. ¿Sí? Ok. Ahora, continuemos con la doble función que tiene la parábola. La primera función es correctiva, ¿verdad? Decíamos que la parábola está corrigiendo el mal entendimiento del contexto de Israel, lo que el pueblo de Israel sabía de Dios y lo que era Dios, ¿sí? O sea, ellos tenían ahí una confusión en cuanto en cuanto a estos conceptos. Y la segunda función es que la parábola es preventiva para nosotros hoy en día, ¿sí? Muy bien, tenemos ahí una tablita donde nos muestra Dios, Israel y el futuro, ¿sí? Esos son los tres aspectos que van a estar hablando nuestras parábolas. Nuestras parábolas siempre nos van a estar enseñando acerca de Dios, nos van a estar enseñando acerca de Israel y acerca del futuro. Lo que nos van a estar enseñando acerca de Dios y de Israel es la relación que existe entre ambos y la que debería de existir entre ambos, ¿sí? Y del futuro nos explica el significado del acontecimiento futuro, ¿ok? Muy bien, y pues las parábolas, en nuestro tercer componente, es que van a tener un grado de autoridad, porque muestran el reino de los cielos y además de la persona quien las dijo, ¿sí? Son enseñanzas dadas
por Jesús mismo. Ahí, ¿sí? Entonces, les decía que las parábolas, esos son los bloques que van a estar clasificadas nuestras parábolas. Nuestras parábolas nos van a enseñar acerca de la oración y la misericordia en esos versículos, ¿sí? La oración y la misericordia nos enseñan acerca de la relación que existe de Dios con el hombre y la relación que existe de Israel para con Dios, ¿sí? Nuestra segunda es acerca de la ley, que son los mandamientos, y la justicia, ¿sí? Jesús corrige acerca de las enseñanzas que el pueblo de Israel tenía sobre la ley y corrige el concepto que el pueblo de Israel tenía de justicia acerca de Dios. Y en esas parábolas es donde nosotros vemos esas enseñanzas. El siguiente bloque es el perdón. Ahí dice perdón. Enseña cómo Dios perdona y cómo el pueblo de Israel estaba perdonando o debería de perdonar, ¿sí? El siguiente bloque es acerca del rescate, el rescate que el pueblo de Israel necesitaba y ellos no se daban cuenta que necesitaban, ¿sí? El siguiente bloque es acerca de la vida terrenal que el pueblo de Israel estaba llevando a cabo y la que debería de llevar. Y el último es acerca del futuro escatológico, ¿sí? Si se dieron cuenta en la lectura de Mateo, Jesús cada parábola iniciaba: el reino de los cielos es semejante a la red, el reino de los cielos es semejante a el sembrador, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Entonces, prácticamente las parábolas enseñan acerca del reino de los cielos venidero y el reino de los cielos que está siendo establecido, bueno, que en ese contexto estaba siendo establecido por medio de Cristo y que ahorita ha sido establecido ya, ¿verdad? Ok, existen varias maneras en que nosotros podemos estudiar las parábolas. Vamos a ver tres principales. Las parábolas las podemos estudiar en su propio libro, en su propio contexto. Y aquí viene el ejemplo de Mateo, donde Mateo constantemente a lo largo de todo su evangelio hace un fuerte énfasis del reino, ¿sí? Siempre, ese es como que el tema principal de Mateo. Presenta el evangelio estableciendo el reino de Dios aquí, ¿verdad? La segunda manera es a través de los evangelios sinópticos, que viene siendo Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Solamente en esos tres evangelios. O también puede ser por medio de bloque, dando énfasis en la corrección que está recibiendo esa parábola. Los bloques es lo que le mencionaba ahorita, por la oración, o acerca de la justicia, o acerca del futuro escatológico, y así, ¿sí? Es muy importante que tengamos en mente que la parábola interpreta a otra parábola, ¿sí? Esto es para que se pueda rescatar la riqueza de la enseñanza teológica que contiene la parábola. Las enseñanzas de Jesús tienen una prioridad porque muestra la esencia de la revelación que Él mismo está brindando. Nos hace entender por qué y para qué hizo su obra en la cruz. ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Queda claro? Sí, estamos logrando entender cómo empezar a extraer el principio espiritual de la parábola, ¿o todavía no? ¿Cómo? Pues como estás diciendo, ¿no? ¿Cómo lo estoy diciendo? No, pues con esos A ver si es fundamentos, o sea, que es primeramente pues, para conocer el reino y pues de una manera más entendible para el pueblo de Israel. ¿No fui claro? Ok, no, sí. Okay. Es muy importante que nosotros aprendamos a situarnos en los contextos que pues las mismas parábolas se encuentran, ¿sí? Cuando nosotros queremos extraer la enseñanza de la parábola, por lo general tendemos a verlo de manera aislada, o sea,
el titulito en la Biblia dice, parábola de la red. Y a partir de ahí empezamos a leer y pues hasta el otro titulito donde ya empieza a lo mejor otra parábola o empieza otra narrativa, ¿sí? No solamente es como guiarnos en cómo nuestras Biblias están divididas, sino que nosotros entendamos, hay una parábola aquí, qué es lo que se estaba hablando antes y qué es lo que se siguió hablando después, ¿sí? Principalmente, o sea, partiendo de ahí, pues, ¿sí? Ok, muy bien, entonces nosotros hemos dividido nuestras parábolas en 3 bloques principales. Nuestro primer bloque corrige la imagen de Dios, corrige y muestra la identidad de Israel y también nos brinda la respuesta correcta que Israel debería de tener y que nosotros también, ¿sí? Aquí es donde entra como la doble función, ¿sí? Está corrigiendo y nos está previniendo a nosotros. Muy bien, vamos a empezar bueno, corrige en la corrección acerca de la imagen de Dios. Es muy importante que nosotros en la lectura de nuestras parábolas aprendamos a identificar 2 cuestiones, el indicativo y el imperativo, ¿sí? El indicativo nos indica, o sea, nos muestra, nos apunta hacia la relación, ¿sí? Y el imperativo es el medio por el cual nosotros vamos a llegar al indicativo, que es la oración. En el material que les di, en estas hojitas, hay una que se llama, bueno, dice así, Lucas 18, ¿sí? Sí, en estas, Lucas 18. ¿Tú no tienes, Israel? ¿Sí? Está, creo que casi al final. No. Lucas 18. De nada. ¿Sí? ¿Ya la logramos ubicar? Ok. Bueno. Se las voy a leer, porque está revolujada. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, y luego la vuelta sigue, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Lo que esta parábola nos está indicando es la relación que nosotros tenemos con el Padre, ¿sí? La relación de que nosotros somos justificados, pero no por alguna cosa que nosotros hayamos hecho. ¿Sí? La viuda no hizo algún mérito para poder recibir el perdón del juez. Simplemente ella se acercó, ¿verdad? Y empezó como a insistir. Y el juez, simplemente porque le plació, le otorgó el perdón. No porque la mujer viuda haya hecho algún mérito bueno, ¿verdad? Para poder recibirlo. ¿Sí? El medio
o el imperativo que nosotros estamos recibiendo en esta parábola es la oración, ¿sí? La oración con la cual nosotros nos debemos de acercar delante del Padre, ¿sí? Para poder tener esa relación. ¿Queda más o menos claro? ¿Hasta ahí? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Quiero que veamos el aspecto teológico y el aspecto hermenéutico que tienen las parábolas. ¿Sí? ¿Alguien sabe la definición del concepto de hermenéutica o hermenéutico? Como la interpretación. ¿La interpretación? ¿Cómo saber interpretar Bueno, por ahí. Se los voy a decir, no se preocupen. La hermenéutica es la herramienta que nosotros empleamos para que nosotros podamos aplicar el pasaje o el texto bíblico en nuestro contexto, ¿sí? Pero la hermenéutica es como la segunda fase de la interpretación, ¿sí? Para que nosotros podamos llegar a una aplicación adecuada de nuestro texto, primero debemos de haber pasado por una exégesis. La exégesis es la ciencia o la herramienta que nosotros empleamos para conocer el contexto del texto, ¿sí? Existen unos círculos hermenéuticos, así se llaman, o círculos exegéticos, en donde nosotros tenemos nuestro versículo que vamos a estudiar. Nosotros conocemos, por ejemplo, vamos a estudiar este versículo. ¿Qué nos está hablando este versículo? Vemos los vocablos y nos resalta un vocablo, ¿no? Sobre todo una palabra o la idea principal de ese texto. Entonces empezamos a investigar qué sentido tiene ese vocablo o ese texto en nuestra perícopa, o sea, en una porción más grande. Y nos vamos a ir abriendo hacia el capítulo, hacia el libro, por ejemplo, si es Romanos, cómo Pablo utilizó ese mismo sentido en otras cartas que él mismo escribió. Y luego cómo esa enseñanza se respalda con los evangelios o con las otras cartas para que se respalde con todo el Nuevo Testamento, o cómo se va respaldando con el Antiguo Testamento también. O sea, vamos a irnos abriendo, ¿sí? Esa es una manera en la que nosotros vamos extrayendo o vamos conociendo el contexto del texto, ¿sí? A través de la exégesis. Investigamos el significado original del griego del vocablo, el contexto cultural en el cual fue escrito ese texto y así, ¿sí? Para que nosotros podamos llegar a una hermenéutica, o sea, nosotros ya conocemos nuestro contexto, aplicar ese texto correctamente en nuestro contexto. ¿Queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces, nuestras parábolas tienen aspecto teológico y un aspecto hermenéutico. Les mencionaba en un inicio que es muy importante que cuando nosotros leamos una parábola tengamos bien en mente quién pronunció esa parábola, quién la dijo. Son enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y no son narrativas de experiencias, no son narrativas de hechos históricos, o sea, de que, alguna vez pasó. Pasó. ¿Cómo? Sí, son como cuentos, ¿no? Son, Como pues, fábulas. no son fábulas. No son fábulas. No las podemos poner a la par de una fábula ni a la par de historietitas. Hay unas historietitas simples, aunque el objetivo que tiene es de una manera simplificada explicar la teología. ¿Sí? Son ejemplos. Sí, son ejemplos que explican la teología, ¿sí? O sea, la riqueza que tienen las parábolas es que son mera teología, es teología pura, ¿sí? Entonces, si nosotros leímos Mateo capítulo 13, al final Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿entendieron estas cosas? Después de haberles dicho toda la serie de parábolas que tenía por decirles. Y los discípulos, ¿qué fue lo que respondieron? Sí, maestro, las entendimos, ¿verdad? Las entendimos. Pero pensemos en un momento, cuando Jesús les pronunció esas parábolas, todavía Jesús no había muerto ni había resucitado, ¿verdad? Cuando esas parábolas fueron escritas, la resurrección de Cristo ya había pasado.
¿Sí? Y luego cuando nosotros las leemos, pues es en el 2018. Hay 3 tiempos que están presentes en esas enseñanzas, ¿sí? Antes de la resurrección de Cristo, fueron escritas después de la resurrección de Cristo y en nuestra actualidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante que nos coloquemos en ello, porque cuando Jesús les preguntó, ¿entendieron esto? Ellos sí habían recibido una comprensión o un entendimiento, porque no mintieron, pero no había sido una comprensión plena de lo que la parábola, de lo que la enseñanza de Jesús les estaba dando en ese momento, habían recibido, ¿sí? Porque lo que estaba haciendo Jesús al momento de decirles esas parábolas es que estaba preparando a sus discípulos para ese hecho espiritual que iba a estar por acontecer, ¿sí? Para la resurrección de Cristo. Cuando los evangelistas, cuando el evangelista Mateo ya lo escribió, ya había resucitado Cristo y ya tenía el Espíritu Santo morando en él. Entonces, la obra ya había sido completa sobre el discípulo, ¿verdad? Y ahora nosotros recibimos esa enseñanza de una manera ya completa, ¿sí? Ok, entonces debemos de partir al momento de entender las parábolas que son realidades espirituales. No solamente un ejemplo sencillo y no solamente para que nosotros nos enfoquemos en el ejemplo que les decía ahorita. Ay, ¿qué habrá sentido el papá de ese hijo pródigo que se fue? Pobrecito señor, ¿no? O sea, pónganse en su lugar, porque no es centrarnos en los personajes, sino es centrarnos en extraer esa enseñanza espiritual, esa teología. ¿Qué nos está enseñando acerca de Dios? ¿Qué nos está mostrando acerca de nuestra condición? ¿Sí? Porque así como muestra la condición de Israel, es una condición pecaminosa en la que nosotros también nos encontramos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, debemos de tener en mente que contiene algo que dijo Jesús antes de la resurrección, pero fue escrito después. ¿Sí? Nuestro enfoque debe estar en lo que dice Jesús y no si realmente los discípulos entendieron o no, sino en la enseñanza. Jesús hizo algo en ellos espiritual, es lo que les decía, ya estaba la obra del Espíritu Santo sobre ellos cuando fueron escritas estas parábolas, ¿sí? Y ese es el proceso de inspiración que surge en ellos para poder redactar y nosotros recibir esa enseñanza. ¿Sí? Entonces, las parábolas fueron enseñanzas espirituales que nos dan salvación. ¿Sí? En las parábolas se encuentra el evangelio mismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Sí, hay un micrófono. No es una pregunta, es un comentario. Sí. Cuando estuvo aquí el pastor Harfuch, el día que predicó el sábado para las mujeres, predicó un poco de la parábola del hijo pródigo. Y fue algo bien para mí, fue un detalle que él explicó. Vaya, porque él tiene un hombre con una revelación tremenda de la palabra, ¿verdad? No. Ah, sí, fue con los jóvenes, es verdad, fue en los jóvenes el sábado. Y fue un detallito que a mí me llamó mucho la atención, que hemos leído muchas veces esa parábola y yo no me había percatado de ese detalle, del detalle del anillo, donde dice que lo puso en su mano, no en su dedo. O sea, dice, ya no se lo puso en su dedo. Él, después de que volvió, lo depositó en su mano para que se hiciera responsable de ese compromiso, ¿verdad? Ajá, pero es un detalle que a veces leemos y no entendemos ese contexto espiritual, que como dices tú, que lo tienen,
que lo tienen las parábolas, que te hablan en un lenguaje espiritual para que entendamos, ¿verdad? Entonces es como un detalle que yo observé y que ahorita que lo dices me llama mucho la atención. Ok, sí, gracias Susan por el comentario. Entonces, continuando, pues vamos a empezar a considerar los 3 tiempos, como ya les mencioné, pero también vamos a observar, ¿le puedes dar a la diapositiva, por favor? Vamos a observar vamos a observar dos conceptos, ¿sí? La diacronía y la sincronía. Estamos en la segunda hoja del texto. La diacronía y la sincronía, ¿sí? La diacronía es lo que estudia, bueno, es lo que se estudia a través del tiempo, ¿sí? Y la sincronía es lo que significa en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿sí? Nosotros hoy en día entendemos la palabra talento como una habilidad adquirida, ¿sí? Por una persona. Pero en el contexto en el que fue dicha esa parábola, un talento, ¿qué significa? Una moneda. Sí, o sea, es un significado totalmente diferente, ¿sí? Entonces, la diacronía, por ejemplo, sería que nosotros estudiáramos eso, o sea, conocer que talento no es la habilidad, sino, o sea, cómo es que cambió, ¿no? El concepto, la definición, la connotación de ese término de moneda a talento, ¿sí? Y la sincronía es estudiar que talento en ese tiempo significa moneda. Entonces, cuando Jesús habló acerca de los talentos, se está refiriendo a una moneda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos acercamos al pasaje con la idea de ubicarnos en el tiempo, de saber qué es lo que nosotros ya sabemos que ellos no sabían y qué es lo que ellos sabían que nosotros no sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a la parábola, nosotros primeramente se nos explicó que Jesucristo murió y resucitó por mí, ¿sí? O sea, nosotros nos acercamos conociendo ese hecho espiritual ya, pero cuando ellos recibieron esa enseñanza, ellos no sabían ese hecho espiritual. Jesús todavía ni les había dicho que iba a morir, ¿sí? O sea, Jesús estaba en ese momento predicando, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros debemos de aprender a ubicarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo ya sé que ellos no sabían? ¿O qué es lo que ellos ya sabían que yo no sé? Por ejemplo, nosotros lo que no sabemos por lo general, pues es conocer eso de talento. ¿Qué quiere decir talento? ¿O qué quiere decir que el camello es más fácil que pase, ¿no? Por la aguja, por el ojo de una aguja, ¿no? O sea, pues, ¿cómo es eso? ¿Sí? Pero al momento en el que nosotros estemos estudiando las parábolas, no nos vamos a enfocar tanto en los detallitos, sino que nuestro punto medular de conocer la sincronía y la diacronía es entender el efecto espiritual que tienen esas enseñanzas, ¿sí? La Biblia, a lo largo de toda la Biblia, nosotros podemos ver que está narrando constantemente un evento, un hecho histórico, y después viene una reflexión teológica, o al revés, se encuentra una reflexión teológica y luego viene un hecho histórico, ¿sí? Ahí viene un ejemplo en Jueces capítulo 17, versículo 6, ¿sí? Donde ese ejemplo dice que en aquel tiempo no había rey que gobernara sobre Israel y todos hacían lo que bien les parecía, ¿sí? ¿Cuál es ese evento, ese hecho histórico que nos está mostrando ese versículo? No había rey, ¿verdad? Que gobernara. No había gobierno sobre Israel. Y no se está hablando sobre un gobierno humano, ¿sí? Se está hablando sobre un gobierno de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa es nuestra reflexión teológica, ¿sí? Nuestro hecho, no hay gobierno, nuestra reflexión, cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Entonces,
las parábolas no están aisladas de que sean esas reflexiones teológicas o esas enseñanzas teológicas. No son nuestros hechos históricos, como les decía, son las reflexiones teológicas. ¿Sí? Las enseñanzas de Jesús sirven para que nosotros vivamos el significado. ¿Sí? No para que solamente nosotros tengamos unos ejemplos simples para lo que quiso decir Jesús, sino que son guías para que nosotros vivamos el significado. ¿Cuál significado es el que nosotros vamos a vivir? El significado del Evangelio. ¿Sí? A los discípulos los preparó para el significado de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y a nosotros nos guía para que vivamos en la resurrección de Cristo. En la clase que les di anteriormente acerca de espiritualidad, meditamos mucho en el pasaje de Romanos 6, donde habla el apóstol Pablo acerca de la muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? Y cómo lo ejemplifica con el bautismo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo en ese pasaje está diciendo, tú tienes que vivir una vida resucitada, donde el pecado ya no gobierna sobre ti. ¿Sí? Y ese es el hecho espiritual que marcó el rumbo de la humanidad y de la historia. ¿Sí? Nosotros nos encontrábamos muertos espiritualmente y después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, tenemos nueva vida. Ese es el enfoque que nosotros debemos de tener en nuestras parábolas. ¿Sí? ¿Cómo? Si nosotros nos empezamos a enfocar demasiado en la actitud, por ejemplo, del hijo pródigo, centrándonos mucho en él, sin ver el significado del Evangelio, perdemos el principio espiritual que esa parábola nos está enseñando. ¿Sí queda claro? O más o menos. ¿Sí? Hacer doctrina sobre la actitud del hijo, pero no de la restitución del hijo como tal. Ok. Osman dijo que podemos hacer doctrina sobre la actitud del hijo, pero no de la restitución del hijo como tal. La enseñanza de la parábola. ¿Qué es la enseñanza de la parábola? Muy bien. Entonces, la importancia de aterrizar con las enseñanzas de Jesús es que estos son términos teológicos, son la ipsísima vox, o sea, son la mismísima voz de Jesús. ¿Sí? Es el mismo verbo pronunciado. ¿Sí? Y son la ipsísima verba. ¿Sí? Es el mismísimo verbo. ¿Sí? Al momento en que fue escrito. ¿Sí? Entonces, es el evangelio mismo enseñando evangelio. ¿Sí? Esa es la riqueza que tienen las parábolas. Nuestro aspecto literario es aquí donde nosotros nos vamos a empezar a enfocar en el método de estudio bíblico inductivo, que es lo que vamos a estar practicando a través de con las parábolas. ¿Sí? El método de estudio bíblico inductivo es la preliminar a la exégesis. ¿Sí? Nos enseña a leer y a estudiar la Biblia, permitiendo que sea la misma Biblia hablándonos. ¿Sí? Nos está induciendo al entendimiento y no al revés. Cuando nosotros cometemos el error de documentarnos tanto acerca de los contextos, queremos empezar a forzar el pasaje y empezamos a aplicar los textos a nuestra conveniencia. Y es por eso que surgen muchas malas enseñanzas, ¿verdad? Porque nosotros inducimos el pasaje a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, y no dejamos que la Biblia nos hable. ¿Sí? Ok, entonces lo que debemos de rescatar aquí es que no podemos ver las parábolas fuera de su contexto. Es Jesús quien está comunicando una verdad espiritual dentro de un contexto particular. ¿Sí? Las parábolas prácticamente nos están enseñando quién es Dios, qué ofrece Dios y qué pide Dios. Pero a la par si nos enseña quién es Dios, nos muestra quién es el ser humano. Si nos enseña qué ofrece Dios, nos muestra qué recibe el ser humano. Y si nos enseña qué pide Dios, nos muestra qué ofrece o qué necesidad tiene el ser humano. ¿Sí?
Al momento también en que nosotros estudiamos las parábolas, es muy importante que sepamos que no podemos extraer doctrina de una parábola. ¿Sí? Hay una como diagonal ahí en nuestra tercera hoja. ¿Sí? En donde surge cómo es que, en donde nos muestra cómo es que fueron surgiendo las diferentes doctrinas. O sea, en el cristianismo hay bautistas, hay metodistas, hay pentecostales, ¿verdad? Esto nos muestra cómo es que empezaron a surgir esas diferentes corrientes, ¿sí? Nuestra Biblia empieza, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros empezamos a verla desde una estructura, ¿sí? Partimos de una estructura. ¿Qué es la estructura? Son todas las partes que unen el mensaje de Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero empezar a leer mi Biblia desde la estructura con una teología del pacto, ¿sí? Y yo empiezo en Génesis y luego, cuando fue la caída, Dios hizo un pacto en donde Él iba a mandar a Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice que va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Y luego, ¿cuál es mi siguiente pacto? Tengo un pacto con Noé. Y luego viene el pacto con Abraham. Y luego viene el pacto con David. Y empezamos nosotros a leer toda nuestra Biblia con esos lentes del pacto, ¿sí? Entonces, esas son las partes que están uniendo mi mensaje del todo de Dios en la Biblia. Y luego mi perspectiva, de la estructura surge una perspectiva. La perspectiva es el hilo del pensamiento con un concepto teológico. Por ejemplo, mi estructura es el pacto, ¿sí? ¿Cómo esa estructura se va uniendo a través del pacto? Bueno, es que Dios fue reafirmando el pacto constantemente, ¿no? Y es así como yo veo ese hilo que está uniendo el mensaje. Después de la perspectiva surge una división. La división viene regida por una necesidad, ¿sí? ¿Por qué fue el pacto? La necesidad que tiene el ser humano, ¿no? De que Dios sostenga ese pacto, de que Dios, de esa necesidad del ser humano tener una relación con Dios, ¿sí? Y por el pacto que Dios hizo con el ser humano, quien va sosteniendo, ¿verdad? Para que pueda existir esa relación. Después de la división viene una doctrina. Las doctrinas son las enseñanzas de cómo nosotros aplicamos toda esa estructura, ¿sí? Y luego ya viene una disciplina y pues ya empiezan a surgir otras corrientes, ¿sí? Cómo nosotros empezamos a aplicar o a vivir las disciplinas. Las parábolas, no podemos hacer nosotros doctrinas de las parábolas porque las parábolas nos ayudan a unir todas las partes de la estructura. O sea, las parábolas vienen desde arriba, ¿sí? No son corrientes que fueron, no son pestañitas que fueron saliendo de la estructura, sino que son toda una enseñanza, ¿sí? Y es la enseñanza misma de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos está impidiendo? Cuando nosotros leemos las parábolas, nosotros debemos de saber que hay algo muy importante que nos está impidiendo extraer el principio espiritual. ¿Cuál es ese impedimento que nosotros tenemos? El pecado, ¿sí? Pues ya todos aquí somos cristianos y estamos estudiando en la escuela del crecimiento, es porque nosotros reconocemos que hay pecado en nosotros, ¿sí? Y que reconocemos esta condición. Hay algo que nos está impidiendo poder entender la enseñanza de Dios, ¿verdad? De la Biblia. Pero es muy importante que lo tengamos en mente cuando nos acerquemos a leer las Escrituras, ¿sí? Muy bien, entonces, con los mandamientos vemos cómo el pecado es descubierto y cómo se muestra a la par la santidad de Dios. Las parábolas muestran la solución, ¿sí? Porque las parábolas decíamos que son el Evangelio. Las enseñanzas de Jesús une lo que fueron las enseñanzas de Moisés, o sea, la ley, lo que fue la enseñanza de los profetas y lo que son las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? La teología, toda la teología que sacó el apóstol Pablo son las parábolas. Toda la teología que tiene Juan, que tiene Pedro, son las parábolas, ¿sí?
Las parábolas son explicación de la ley de Moisés. Las parábolas son la explicación de por qué los profetas profetizaban, o sea, del mensaje, del por qué los profetas daban ese mensaje al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, las parábolas son sumamente importantes que nosotros entendamos que son esa teología y no solamente hechos históricos o solamente esas historias simples, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Sí. El micrófono, por favor. ¿Cómo determinamos que las enseñanzas de Pablo fueron basadas completamente en las parábolas, si realmente la amplitud de la forma en que se compartía lo que Jesús había dicho no era como ahora que tenemos un libro y lo podemos leer en todos lados, ¿no? Y podemos básicamente leerlo, sino que él tuvo que aprenderlo todo de quién, de Ananías. No. Yo pienso más bien que como revelación, ¿no? No tanto el hecho de basarse en una parábola, porque ellos la pasaban testimonialmente. Sí, lo que pasa es que cuando el apóstol Pablo se convirtió, él pasó 3 años recibiendo enseñanza de Jesús. ¿De Jesús? De Jesús. Pero a través de alguien, ¿no? De Jesús mismo. Okay. No es de que Jesús le dijo, no es de que Jesús le dijo como a los discípulos, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, pero Jesús, si nosotros leímos Mateo 13, los discípulos le dicen, maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les contesta, es para que ellos, bueno, estas ya son mis palabras, ¿sí? Porque no recuerdo literal cómo dice, pero es para que ellos puedan entender. Y Jesús les cita un pasaje de Isaías, ¿sí? Entonces, Jesús a sus discípulos, como decíamos, estaba preparando, cuando Él dio las enseñanzas, las parábolas, a sus discípulos los estaba preparando para la resurrección, ¿sí? Para que los discípulos llevaran a cabo esa enseñanza a la iglesia. A los fariseos, a los maestros de la ley, los estaba corrigiendo de la mala interpretación que ellos tenían acerca de Dios y de la mala identidad, o sea, porque ellos también tenían mal la identidad que ellos tenían acerca de sí mismos como judíos, ¿sí? Y la respuesta que ellos deberían de tener para con Dios, ¿sí? Entonces, Jesús enseñó esos principios espirituales al apóstol, a Pablo, para que Pablo enseñara esos principios espirituales a la iglesia. Si nosotros nos metemos a estudiar, las cartas del apóstol Pablo están dentro de la Biblia, ¿verdad? Obviamente es congruente a las enseñanzas de Jesús. Pero, o sea, si nosotros nos metemos a estudiar, empezamos así, detalladamente, nos damos cuenta y es fácil poder percatar cómo se respalda una carta, un texto, una carta paulina con los evangelios. Si vamos ampliándonos en esos círculos hermenéuticos. Sí, mi pregunta iba más a entender cómo es que él recibió las parábolas cuando no se recibían por escrito, sino testimonialmente. Y me dices que fue Jesús, pues te creo. Sí. Esa era. Ok, muy bien, de nada. Muy bien, entonces, las parábolas de Jesús no nos van a decir nada nuevo del Antiguo Testamento, ¿sí? Sino que son la enseñanza correcta, ¿sí? La interpretación de la revelación que el pueblo de Israel, que los discípulos ya tenían acerca de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros empecemos a hacer nuestro método de estudio bíblico inductivo, hay tres aspectos importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta al leer nuestra parábola, ¿sí? Las parábolas cuentan con explicación propia, cuentan con un elemento sorpresa y tienen un sentido espiritual o un aporte teológico, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda acerca del aspecto teológico que tienen las parábolas? ¿No? ¿Queda claro todo? Vamos a ver nuestra... Sí.
Mara, yo tengo una pequeña duda en donde nos explicabas que las parábolas había que darles la correcta interpretación, Sí. ¿verdad? ¿Me puedes explicar otra vez cómo podemos sacar la correcta Interpretación. Sí, o ¿cómo ¿La decías? hermenéutica? Exégesis. Bueno, es que mira, en la exégesis, pues ya se requiere como más de indagar el contexto cultural que se estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Indagar el vocablo, o sea, extraerlo. En el griego, porque el idioma griego hace demasiado énfasis, o sea, su énfasis, toda su gramática, toda su estructura gramatical, su énfasis se encuentra en el verbo, ¿sí? ¿Cómo? La cultura. El idioma, ¿sí? Entonces, tienes que investigar qué sentido, qué aplicación y en qué conjugación se encuentra ese verbo. O sea, es donde tú ya tienes que empezar a indagar más. Pero para que tú puedas extraer el principio espiritual sin meterte tanto, porque a lo mejor no cuentas con todas las herramientas para extraerlo, es que tú te empieces a enfocar. Número uno, y esto no solamente es para extraer la interpretación correcta de las parábolas, es cada vez que nosotros nos acercamos a leer las Escrituras, pedir orientación del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de las Escrituras, ¿sí? Porque estamos reconociendo nuestra condición pecaminosa. Recordemos que el pecado nos impide ver a Cristo, ¿sí? Entonces, si nosotros reconocemos nuestra condición y pedimos ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a revelar, ¿verdad? Al momento de acercarnos a las Escrituras. Número 2, debemos de enfocarnos en que las parábolas nos están mostrando el reino de Dios, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues obviamente en el sentido espiritual. Nos está mostrando qué es lo que nos está mostrando acerca de Dios y qué es lo que me está mostrando acerca de mi condición. Tú y yo ya sabemos que somos pecadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué me muestra acerca de mi condición pecaminosa esa parábola? ¿Y qué me enseña acerca de Dios? ¿Sí? Para que nosotros podamos darle una correcta interpretación. Vamos a leer uno de los ejemplos que tenemos para que ustedes mismos puedan ir llegando a esa reflexión teológica, ¿sí? Vamos a leer la parábola de los labradores malvados, la de Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. ¿Sí? Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Pero vamos a leer la de Marcos. Marcos 12, del 1 al 12. 12, del 1 al 12. ¿Sí? Vamos a prestar mucha atención a lo que dice esta parábola. Dice así: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó, ya sé, tiempo. Vamos a leerla primero de nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a buscar en nuestras Biblias. ¿Va a ser explicación de las líneas o...? Sí, ok. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Desde nuestras Biblias. ¿Algún voluntario para leerlo, por favor? Yo. Dice, te gané. Perdóname. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle
y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Se fueron. Ok. En la primera lectura que nosotros tuvimos de esta parábola, ¿alguien que me pueda decir qué fue lo que entendió de la parábola? Así, a grandes rasgos. Ay, era un hombre y ya, que tenía una viña y ya. ¿Nadie? ¿Nadie entendió nada? Como que él vino a esos labradores que pueden ser, por ejemplo, el pueblo judío, por decir, ¿verdad? Entonces, que está viniendo él, ¿verdad? Entonces, no se oye. Y ya me reburujaron más. Ya me reburujaron más. Ok, que Jesús Es que no sé si está hablando de él mismo o Dios mismo, de él mismo, como un ejemplo, ¿verdad? Que él ha mandado a muchos, a estos labradores, a su reino, ¿verdad? Y que lo han, ¿cómo te puedo decir? Ay Dios, y lo quedó todo borroso. Y al último, o sea, que mandó a otro, que ha mandado, por decir, en este caso a muchos labradores, a esas viñas, y yo me imagino, ¿verdad?, que antes había hablado Dios por medio de los profetas y así y todo, y luego ya al último viene Jesús y también a él, algo así, ¿no? Ok, Así en mi ignorancia, ok, así entendió. ¿Susan? A ver si es lo que yo entendí. Sí. No se está refiriendo a cuando tú hablas la palabra de Dios a una persona que no tiene de Cristo. Se le da la palabra de una manera y no la recibe, se le da de otra, tal vez otra persona y no la recibe, se le explica a lo mejor de otra manera y tampoco la quiere recibir. No sé, se me figura que es algo así, y ya cuando se les explica que es el Hijo de Dios, el que dice que, o sea, que está... Espera. Bueno, algo así entiendo yo. Ok, muy bien. No, sí. O algo así no entiendo yo. Sí. Bueno, lo Pasen. que... Si se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que entendí yo es que quiere decir que o sea, estos dos hombres que están ahí cuidando el viñedo, supuestamente, el ejemplo sería veniendo siendo yo, y que va mandando, o sea, que va mandando Dios a diferente de gente, o sea, para que él te hable de él, pero como los ahuyentaban, como los golpeaban o algunos los mataban, será como que es un intento de hacer de que, es como un intento que Dios trata de, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decirse? De hablar de él a través de otra persona, pero pues tú no quieres. Vendría siendo eso lo que yo entendí, hasta que viene él mismo enfrente de ti y pues no lo quieres, entonces pues es una opción, vengo pensando que es eso. Ok, muy bien. Bueno, con la lectura rápida que hicimos y con lo que nosotros tratamos de entender,
si se fijan, luego queremos empezar a aplicar las parábolas para nosotros. ¿Sí? Recuerden, las parábolas fueron dichas para el pueblo de Israel, no para la iglesia. ¿Sí? Las parábolas corrigen a Israel y a la iglesia nos previene. ¿Sí? Entonces, hay que posicionarnos en los contextos. ¿Sí? Esta parábola, para poder explicarla o aplicarla a mí y extraer el principio espiritual, número 1, ¿a quién la está diciendo? Jesús, ¿verdad? Las parábolas siempre las va a decir Jesús. Ya tenemos nuestro primer punto. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? ¿Sí? Jesús se puede dirigir a los discípulos, Jesús se puede dirigir a los maestros de la ley también, ¿verdad? Esta parábola, ¿a quién se está dirigiendo Jesús? A los maestros de la ley, al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, nos empezamos a posicionar y empezamos a ubicar más o menos qué es lo que esta parábola nos está enseñando. Se está dirigiendo a los maestros de la ley. Los maestros de la ley eran encargados de enseñar, de guiar al pueblo a que viviera la ley, ¿verdad? Pero entonces, si se está dirigiendo al pueblo de Israel, esta parábola está corrigiendo a los maestros de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que está corrigiendo esta parábola a los maestros? ¿Acerca de qué? Entonces, bueno, ya nos empezamos a ubicar más o menos en los contextos, ¿sí? Si se fijan, no tuvimos que buscar en un libro extra acerca de los contextos. Es conocimiento previo que nosotros ya tenemos, ¿sí? Entonces, poder extraer un principio espiritual de una parábola no requiere de muchas herramientas. A lo mejor, tomando el ejemplo nuevamente de los talentos, si nosotros leemos talentos y no supiéramos, pues nada nos cuesta ir a indagar qué significa talentos, ¿sí? Pero aquí nosotros ya empezamos a hacer una exégesis, ¿sí? De la parábola. En esta parábola vienen varias columnas. Si se fijan, en la parte de arriba dice Jesús, hombre, viña, labradores, siervos, hijo amado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer nuestro método de estudio bíblico inductivo, lo primero que hacemos es que hacemos una lectura rápida. Leemos la parábola y empezamos a ubicar a los personajes. ¿Sí? Y empezamos a posicionar quiénes van surgiendo ahí. ¿Sí? En lo personal, la forma no quiere decir que esta es la forma correcta, ¿sí? Cada quien tiene su perspectiva. En mi perspectiva, yo siempre en mi método de estudio dejo la primera columna en blanco, porque para mí está indicando la narración que está haciendo el evangelio, ¿sí? Entonces, ¿cómo inicia mi narración? Entonces comenzó Jesús. Ahí ya surgió mi primer personaje. Jesús a decirles por parábolas. Y empieza, un hombre, ¿sí? Yo coloqué un nombre abajo de Jesús, porque eso es la narración que empezó a hacer Jesús, ¿sí? Y luego plantó una viña. Plantó es el verbo que está afectando ¿a quién? A Jesús, al hombre, ¿verdad? Al hombre que Jesús está narrando, ¿sí? Plantó una viña, la cercó de vallado, porque esta oración está afectando directamente a la viña, ¿sí? Cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, ¿sí? Todo eso me está afectando a la viña, ¿ok? Y luego después dice, y se fue lejos. ¿Quién se fue lejos? El hombre. Y a su tiempo, vuelve Jesús a narrar, ¿sí? Y a su tiempo envió un siervo a los labradores. ¿Quién envió? El hombre, ¿sí? Y luego ya me surgió un personaje más, ¿verdad? Siervo y labradores. Para que recibiese de estos del fruto de la viña, ¿sí? Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Hasta aquí no hemos llegado a la parte del hijo amado, pero ya tenemos
a Jesús, al hombre, a la viña, a los labradores y a los siervos, ¿sí? Tenemos nuestro personaje principal, que es Jesús. Jesús nos está enseñando esa riqueza espiritual, ¿sí? Esa enseñanza espiritual, esa teología, ¿sí? Por eso Jesús siempre va a estar ahí presente. El hombre, si nosotros entendemos que las parábolas son narrativas que ejemplifican el reino de los cielos, el hombre, ¿a quién creen ustedes se está refiriendo? A Dios, ¿sí? Recuerden, las parábolas nos van a enseñar acerca de Dios, van a corregir la identidad de Israel, ¿sí? Entonces, nosotros en el contexto rápido, en la exégesis rápida que hicimos, ubicamos que esta parábola estaba siendo dirigida a los maestros de la ley, está corrigiendo a Israel, ¿sí? ¿Qué nos está enseñando acerca de Dios? Dios es ese hombre que plantó una viña, ¿sí? Entonces, ahí Jesús ya nos está enseñando algo acerca de Dios, ¿sí? No nos está enseñando la parábola como en el Evangelio de Mateo. El reino de los cielos es semejante a... Pero aquí es como si nos estuviera diciendo, el reino de Dios es semejante a como un hombre, porque ese hombre que plantó esa viña es el dueño de la viña, ¿sí? Dios es el dueño de la viña, ¿sí? Dios es quien gobierna en ese reino. Entonces la viña viene siendo como el reino de los cielos. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Terrenal, ¿no? ¿Cómo qué? Como el terrenal. El terrenal. O sea, la viña hablando de como la tierra como tal. Porque se refiere al reino de los cielos, ¿no? El reino, ok, bueno, en un inicio, cuando nos posicionamos en la línea del tiempo, estamos hablando de un dominio de Dios, o sea, de un reino. Sí viene un reino futuro, ¿sí? Un reino de los cielos, pero el reino de los cielos de Dios está sobre la tierra también. ¿Sí me explico? O sea, no es un reino que está por venir y que no existe actualmente. Es un reino que ya está, ¿sí? Es ahí que nosotros nos posicionamos en el tiempo en el que nosotros nos encontramos. Ya está la resurrección de Cristo, ¿sí? Entonces ya está este hecho espiritual en donde existe esa posibilidad del reino de Dios sobre esta tierra. Yo, Sí. sí, porque realmente estaba parafraseando a los enviados y muertos por la palabra, ¿no? Ajá, ahí nos está enseñando acerca de la identidad de Israel. El pueblo de Israel era portador de la salvación, ¿sí? Pero también necesitaba de la salvación. Y ellos como portadores de la salvación, ¿qué hicieron? Según esta parábola. La desecharon, los golpearon, mataron a Juan. Sí. Estoy aprendiendo también, estoy aprendiendo. Esa parábola está hablando precisamente pues de que Dios como dueño y su reino se establece. Nosotros sabemos y ahí dice, ¿no?, que se envió a diferentes personas a llevar el mensaje. Entonces los profetas previamente habían ido a llevar el mensaje a Israel y el pueblo de Israel nunca aceptó el mensaje de los profetas, siempre un círculo vicioso. Posteriormente, previo a Jesús, hubo un hombre que anunció la llegada de Jesús. ¿Quién fue? Juan el Bautista. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Fue muerto. Y al último dice, ¿no?, envió a su hijo creyendo que a él sí le iban a creer, o bueno, no creyendo, sino que para que a él sí le creyeran. ¿Y qué pasó? Pues también el hijo fue muerto. Entonces está anunciando lo que va a suceder con Cristo, que él iba a ser muerto, llevando el mensaje que el pueblo de Israel pues no había aceptado y no había entendido, pues. Sí, entonces, ¿qué es lo que esta parábola está corrigiendo acerca de Israel? La identidad de Israel. El trato a los profetas, dice Osman. Bueno, no trata a los profetas. No tanto el trato. A ver, con el micrófono, por favor.
está tratando de mostrar en pequeñas oraciones lo que el pueblo de Israel ha hecho a través de los años, ¿no? La respuesta que el pueblo de Israel estaba teniendo para con Dios, ¿sí? El pueblo de Israel constantemente rechazó el mensaje de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo, perdón? Ya me lo quedo, no lo usan. Entonces, eso es lo que Jesús está corrigiendo al pueblo de Israel a través de esta parábola. Vamos a ver entonces otra más sencilla. Busquemos la parábola de la higuera estéril, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. ¿Sí? Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Vamos a hacer una, ¿verdad? En equipo. Vamos a buscarla en nuestra Biblia, primero. ¿Quieres que la lea? Lucas, sí, por favor, Osman. Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. ¿Ya la tienen? Ya. Bueno. Contésteme con un Bien. Parábola de la higuera estéril. Thank you, man. Love you. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta ahí. Gracias. ¿Alguien entendió algo de la parábola? Sí, Ancho, con el micrófono, por favor. Pues sigue, yo bueno, lo que entendí, sigue hablando del mismo pueblo de Israel, ¿no? Se supone que la planta mala, bueno, es lo que yo pienso. La planta mala es el pueblo de Israel, el cual pues llega a Dios y le dice, pues hay que cortarla, ya está echada a perder. Llega Jesús: no, espera, yo voy a trabajar con ella, y si no tiene arreglo, pues después la cortas. ¿No? Me la fumé. Ok, ¿alguien entendió otra cosa diferente a lo que entendió Anchondo? Osman, el micrófono. Lo que acaba de comer. Entiendo que habla más como del creyente como tal, al que no da fruto, más que sí, o sea, que habla más bien de la persona que recibe el mensaje y no hace algo con ello. Un oidor. Un oidor. Mi perspectiva. Sí, ok. Recuerden, vamos a empezar a posicionarnos. ¿Cómo esta parábola nos está corrigiendo a Israel y cómo nos está previniendo a la iglesia? ¿Sí? Ok, vamos a identificar nuestros personajes. Jesús, obviamente. Yo ahí puse nada más otros 3. No quiere decir que es la ley. Ustedes pueden poner más columnas, ¿verdad? Yo nada más puse el hombre, la higuera y el viñador. ¿Sí? Entonces, Jesús empieza a narrar que tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Quién es ese hombre? Dios. ¿Sí? Tenía una higuera plantada en su viña. ¿Quién es la higuera? Israel. Sansón. ¿Sí? La higuera. No, si viene siendo Israel. Acuérdense, nuestra doble función. ¿A quién está corrigiendo? Es mío. Antes. A Israel. ¿Y a quién está previniendo? A A la nosotros. iglesia. ¿Sí? Tenía plantada en su viña. ¿Quién es la viña? La iglesia. La viña del Señor. ¿Quién es? El reino. El reino. El reino. ¿Sí? Claro que no, Sí. yo no lo escucho. Estoy Ok. sordo de este oído. Ajá. ¿Sí? Dejad Ok. a los hijos venir. Y vino a buscar fruto. ¿Quién vino a buscar fruto en ella? El viñador. ¿El viñador? ¿El viñador? El hombre. ¿Sí? El hombre vino a buscar fruto. ¿Quién vino a buscar fruto? ¿El hombre? ¿Quién es el hombre?
Dios. Dios vino a buscar fruto ¿a dónde? Al viñedo. A la En ella, iglesia. dice, vino a buscar fruto en ella. En la higuera. ¿En la viña? En la higuera. En la higuera, ¿sí? Dios, ¿en dónde vino a buscar Parece fruto? que estamos jugando adivinanzas. En la higuera. Es que eso, de verdad, miren, es que es muy importante que nosotros aprendamos a leer, porque empezamos a leer y nos agarramos de hilo a leer las escrituras, y es por eso que empieza a haber mucha confusión. ¿Sí? O sea, empecemos a identificar nuestros personajes, cómo los verbos están afectando al personaje, ¿sí? Es muy importante que también nosotros conozcamos de estructura gramatical del español, ¿sí? Es de verdad, porque miren, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Español. Un enunciado, ¿sí? En un enunciado nosotros tenemos un sujeto, ¿sí? Y luego, tenemos un verbo, el sujeto, el verbo, y luego El objeto. bueno, es que tenemos la estructura completa es el sustantivo y luego el predicado, ¿sí? Que es como que todo el complemento, ¿sí? El sustantivo, el verbo y el predicado, ¿sí? En el sustantivo tenemos el sujeto. El sujeto puede estar compuesto solamente por perro, carro, casa, Osman, Karen, o puede ser el perro grande, el carro azul, con artículos, con adjetivos calificativos, con pronombres personales, o sea, ya viene en una estructura más compleja. Tenemos nuestro verbo, ¿sí? Y tenemos nuestro complemento, ¿sí? Y en nuestro complemento puede ser, por ejemplo, el perro corre rápido, ¿sí? El perro corre rápido por la calle, ¿sí? Por la calle puede ser un objeto indirecto, ¿sí? Son cuestiones que, o sea, nosotros usamos día con día, pero si nosotros no, es que es muy importante entender la estructura de un lenguaje, de un idioma, para que simplemente nosotros aprendamos a identificar. O sea, sí, es que es de verdad, porque por eso nosotros, por ejemplo, hay muchas, es que si se fijan, la importancia de estudiar las parábolas, se enseña mucho de parábolas, mucho de parábolas, y se enseña mal, porque el énfasis empieza a prestarse a lo mejor en la viña, ¿no? Y el personaje principal ahí es la higuera, ¿sí? Y se pierde por completo la riqueza espiritual que tenía esa parábola. Pues es que no es la riqueza, no es el objeto, no es la teología que está mostrando esa parábola. Miren, no está bien enfocado. Hay algunos pasajes de la Biblia, no todos, que pueden tener diferentes aplicaciones, ¿sí? Las parábolas tienen un objeto específico, ¿sí? Sí cuentan con un objeto específico. Sí podemos decir, bueno, es que, o sea, podemos empezar a prestar énfasis en la viña, ¿no? Es que en la viña nosotros, el reino de Dios, el reino, y no está mal predicar del reino con esta parábola, pero la enseñanza primordial de esta parábola se encuentra en cómo el hombre, el viñador, está intercediendo por la higuera que no da fruto, ¿sí? Ahí está mostrando a Jesús, cómo muestra el Evangelio, ¿sí? Cómo Cristo está siendo el intercesor por nosotros, cómo Cristo fue el intercesor de Israel y de la iglesia, ¿sí? Porque Israel no estaba dando fruto. Recuerden, Israel era el pueblo encargado de portar la salvación, pero también necesitaba salvación. Israel no tenía eso en mente, que necesitaba la salvación. Sí. Con lo que decía Susan ahorita, por ejemplo, bueno, yo creo que de las parábolas más usadas es la del hijo pródigo. Y muchas veces yo he escuchado esa parábola así como
como de que tienes que regresar a la iglesia, como que tienes que regresar específicamente a una iglesia o específicamente a una familia en caso de que alguna problemática o algo y que un reencuentro o algo así. En ese caso que se está enfocando a algo muy terrenal como es una iglesia, como es una familia, ya está fuera de enfoque, ya que no tiene nada que ver con el reino de Dios, o sí se puede aplicar. Dime tú, ¿cuál es la enseñanza espiritual de eso? Pues es que apenas estoy aprendiendo. O sea, regresa a la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza espiritual de volver a la iglesia? Que regrese. Recuerden ser restituido. Recuerden, las parábolas son enseñanzas teológicas, o sea, las parábolas tienen teología, son reflexiones acerca de Dios, ¿sí? Entonces, más que enseñar de regresar a la iglesia, más que, o sea, ¿qué principio espiritual vamos a extraer de ellas, ¿sí? Entonces, díganme ustedes, Osman decía, la restitución es el principio espiritual que podemos extraer de regresar a la iglesia, pero nosotros somos restituidos por volver a la iglesia. Negativo. Por medio de Cristo. ¿Sí? Bueno, ese es el enfoque que nosotros debemos de tener. Y por ejemplo, completamente de acuerdo con el punto, completamente entendido pero si aunque por ejemplo yo fuera edificado y que fuera de bendición a mi vida, un mensaje mal encontrado en una parábola, yo creo que parte de esta clase va a ser entender y discernir entre una buena enseñanza y no. Pero si esa palabra puede llegar a ser edificante a la vida de alguien o de mí, Ok. ¿aún deba de ignorarlo? Edificante. Muy bien. Edificante. Hay una parábola de los 2 cimientos, ¿verdad? De los 2 cimientos. De que un hombre edifica su casa sobre la arena. Y otro hombre edifica su casa sobre la roca, ¿sí? Nosotros podemos empezar a edificar nuestros cimientos teológicos en enseñanzas así, donde no se logran extraer esos principios espirituales como tal, y cuando venga una situación como no tenemos un concepto correcto, adecuado acerca de Dios, acerca del hombre, cuando venga una circunstancia adversa, cuando venga la tempestad, ¡pum! Ajá. Por eso es muy importante de que nosotros a través de este método de estudio bíblico inductivo que vamos a estar practicando, empezar nosotros mismos a extraer esos principios espirituales de la Biblia, y ustedes solitos se van a dar cuenta que cuando empiecen a escuchar una predicación van a poder captar esos principios. Ahora, yo no les estoy diciendo, sean analíticos de todas las predicaciones y sean críticos. Pero ahora sí, no dejen que la crítica les estorbe. En base a eso, pues realmente hay doctrinas súper erradas y hay creyentes demasiado errados. Ya hay creyentes que han dejado de ser cristocéntricos y se han vuelto emocionalmente centrados. Entonces, creo que sí. Demos gracias a Dios por esta clase. Entonces, gracias, aprender a extraer los principios espirituales nos va a ayudar a nosotros ser cristocéntricos, precisamente, ¿sí? Porque toda la Biblia nos habla de un mensaje, ¿sí? Hay un solo mensaje que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí, claro? Bueno, ahorita Mara ha estado diciendo algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Las parábolas son correctivas para el pueblo de Israel, pero son preventivas para la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo volverá por segunda vez? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, también Mara dice, Cristo está presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Quiere decir que los maestros de Israel, ¿qué enseñaban, hermanos? ¿Qué era lo que enseñaban? La ley. Pero ellos dejaron de enfocar su enseñanza en Cristo y empezaron a enfocarla en la ley y en otras cosas que no los llevó. Cuando Cristo viene, ¿qué sucede? Ellos no lo reciben. Bueno, porque esperan al revolucionario, ¿no? Sí, pero porque su enfoque estaba diferente, está distorsionado. ¿Qué pasa en nuestros tiempos? Cristo volverá y va a haber gente que no lo va
a recibir, porque su enfoque sigue estando fuera y no está enfocado en Cristo. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, la parábola que estamos leyendo de la higuera estéril. ¿Qué va a pasar? Cuando regrese Cristo, ¿sí? Dios va a estar buscando fruto, y en donde no hay, pues no habrá fruto, ¿sí? Y ahorita a lo mejor muchos van a decir, entonces Cristo va a decir, no, déjame trabajar con él otro año. No, ahorita Cristo está trabajando ya en la higuera, y donde no se encuentre fruto, esa será cortada y será echada al fuego, ¿sí? Lo podemos a lo mejor alimentar, pero la higuera que sea trabajada por Cristo y presente fruto, pues esa va a permanecer. Entonces nomás siempre acuérdense, dice también Eclesiastés, que nada sucede debajo del cielo que no haya ya sucedido. Entonces ya sucedió una vez, vino Cristo, y el pueblo de Israel, ahí venía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo aceptó. Cristo vuelve por segunda ocasión, ¿para quién? Para los demás. O sea, porque el pueblo de Israel no aceptó a Cristo, nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser salvos. Entonces hay que aprender de lo que se hizo mal en Israel para nosotros, pues, no hacerlo. ¿Sí? Sí. Gracias. Por eso, en un inicio les decía que las enseñanzas de Jesús estaban preparando a los discípulos para el hecho espiritual, y a nosotros nos brinda el significado. No, cómo vivir el significado. ¿Sí? ¿Cuál es el significado? El Evangelio. ¿Sí? El Evangelio. O sea, nunca veamos las parábolas sin nuestros lentes hermenéuticos del Evangelio. ¿Qué nos están enseñando acerca del Evangelio? Ahora, si no sabemos qué nos enseña el Evangelio, pues empecemos a emplear otras herramientas exegéticas, indaguemos qué concepto teológico tiene el Evangelio. ¿Sí? Yo creo que ya todos lo tenemos bien claro. ¿Sí? Veamos qué las parábolas nos están enseñando del carácter de Dios, de la identidad del pueblo de Israel, cómo los está corrigiendo a ellos y cómo me está previniendo a mí, para no tener esa respuesta que tuvo el pueblo de Israel, de rechazar, de despreciar el mensaje mismo, el Evangelio mismo. ¿Sí? Y a la par nos brinda a tener una respuesta correcta para con Dios. ¿Sí? Para la próxima clase tienen que escoger ya una parábola. ¿Sí? Puede ser de Mateo, de Marcos o de Lucas. La parábola que ustedes quieren. Si ustedes tienen una parábola favorita, pues la pueden escoger, la que ustedes quieran. Y a partir de la próxima clase vamos a estar estudiando con cada quien con su parábola, tratar de desarrollar el método de estudio bíblico inductivo, para que la cuarta clase cada quien pase a exponer el principio espiritual que extrajo de su parábola. Pero tú lo vas a revisar previo, ¿no? Sí, durante la clase lo vamos a estar revisando. Esta hoja que les di es para que ustedes desarrollen su parábola. Si necesitan más hojas, pues pueden sacar copia y pues seguir. Porque les voy a enseñar un ejemplo. Yo hice el método de estudio bíblico inductivo de Mateo 13 y me llevé más de una hojita. Un humano. Un humano se llevó más de una hojita. Miren, esto es de Mateo 13 y me llevé esto y esto. ¿Sí? Entonces, para que no vayan a pensar que pues una hojita es nuestra limitación, cada quien va a desarrollar su parábola de acuerdo a los personajes a los que los quiere abocar. Por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿sí? Voy a poner a Jesús, yo tengo mi narrativa, voy a poner a Jesús en una columna y luego voy a poner a la gente a la que Jesús se empezó a dirigir y luego voy a poner a los discípulos y luego voy a poner el sembrador y luego voy a poner cada una de las tierras. Entonces yo puedo empezar a desarrollar mi método hacia abajo o verticalmente, horizontalmente o en un cuadrado. ¿Sí?
diagonal, por poner los tipos de tierra, dónde cayó la semilla, las consecuencias, yo pongo mis tipos de tierra, las consecuencias que vivió que sufrió la semilla en cada tierra, las adversidades que pasó, y el fruto, ¿no? que llevaron a cabo. Ahora sí que es abierto a la perspectiva de cada uno, ¿sí? La intención sí es irlos guiando a esa correcta interpretación, ¿sí? Esto, hermanos, no solamente les va a ayudar para interpretar correctamente las parábolas, les va a ayudar para extraer el principio espiritual de cada pasaje bíblico, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Les voy a pedir que por favor, repasen las 3 hojitas de lo que vimos, el día de hoy, ¿sí? Para que nosotros tengamos bien en mente cómo, las funciones, los componentes que tienen nuestras parábolas. Acuérdense que pues necesitan interpretación, ¿verdad? La interpretación es a lo que nos vamos a abocar a extraer, ¿sí? La función, ¿sí? Tengan bien presente la función de la parábola, cómo está corrigiendo y cómo me está preveniendo a mí. Pues obviamente la autoridad, y recuerden, cómo corrige la imagen de Dios, qué me está enseñando acerca de Dios. Principalmente la función de Dios, Israel, la relación que existe, acerca del aspecto futuro, y luego viene otra segunda tabla en la segunda hoja. ¿Qué me está enseñando acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué ofrece Dios? ¿Qué recibe el ser humano? ¿Qué pide Dios? ¿Qué ofrece o qué necesidad tiene el ser humano? ¿Sí? Enfoquémonos en esas tablitas, más que nada. Entonces, ya no hay nada más que decir. ¿Sí, Osman? Nada más, por Sí. si a alguien le interesaba, ahorita saqué el equivalente a un talento actualmente, son 350,000 pesos. Por si a alguien le interesaba ese dato nada más. Gracias. Que a mí me interesó. Gracias. ¿Dónde venden los talentos? Entonces, recuerden ya la próxima clase traer su parábola. ¿Se pueden repetir o hay que hacer así como que una cada quien? No, pues se puede repetir, ¿sí? Pero pues si hay más variedad, pues mucho mejor. ¿Ok? Sí. Bueno, pues vamos a dar por terminada la clase sin antes orar y